Bienvenidos a Discutamos México. Hoy discutiremos sobre la economía mexicana. Mi nombre es Jaime Serra y contamos con 3 invitados de lujo, especialistas en estos temas. En primer lugar, el profesor Gerardo Esquivel, del Colegio de México. En segundo lugar, Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Y en tercer lugar, el doctor Roberto Newell, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Nos hemos puesto la idea de discutir sobre la economía mexicana básicamente en 2 aspectos. El primero, los asuntos que los economistas llaman de carácter macroeconómico, que son los asuntos que tienen que ver con las cuentas públicas, que tienen que ver con la política monetaria, que tienen que ver con las grandes variables de la economía. Y en segundo lugar, los temas que los economistas llaman de carácter microeconómico, que son aquellos temas que tienen que ver mucho más con los temas de precios, de crecimiento, de distribución del ingreso y de asuntos mucho más cotidianos para los mexicanos. Y me gustaría empezar por ver si estamos entre los 4 de acuerdo con una premisa fundamental, que dadas las circunstancias en las que se encuentra el mundo en las crisis actuales, en las crisis financieras y particularmente en la región europea, la posición macroeconómica de México, es decir, las cuentas públicas y la política monetaria, es una posición sólida. Y esto es resultado de un buen manejo de la política fiscal y de la política monetaria en el país. Pero quiero poner esta premisa sobre la mesa y consultar a nuestros especialistas si están de acuerdo con esa primera premisa. Gerardo. Sí, bueno, fundamentalmente estoy de acuerdo. Me parece que México ha tenido un gran avance en el tema de la disciplina macroeconómica. Hemos logrado transitar de una situación de gran inestabilidad que se tuvo sobre todo en los 70s y principios de los 80s, en el cual teníamos pues un gran déficit fiscal, devaluaciones recurrentes, crisis macroeconómica en general, inflación muy elevada, etcétera. Y yo creo que a partir de, en algún momento en los 80s, que se empezó a hacer una serie de reformas, empezamos a transitar hacia una situación de menor desequilibrio en las cuentas públicas, de un reordenamiento en la deuda, particularmente en el caso de la deuda externa, y de un manejo macroeconómico mucho más sólido. En ese sentido, yo veo a la economía mexicana como este cuadro famoso de Magritte, que se llama el imperio de las luces, ¿no? Que es la parte superior, la parte macroeconómica, brillante, despejado, muy bien iluminado, y en la parte de abajo, ya en la parte más microeconómica, más terrenal, lo que la gente percibe, quizá el crecimiento económico, distribución del ingreso, esos temas que mencionabas, oscuro, un poco oscuro. Y yo tal vez, además de coincidir con ustedes dos, agregaría un par de temas al diagnóstico macroeconómico que presentaste y presentó Gerardo, que es el sistema financiero. El sistema financiero, después también de haber pasado por crisis importantes, donde el sistema financiero fue causa y amplificador de los choques, también el año pasado y en los últimos años hemos tenido un sistema financiero, un sistema bancario, mercados de deuda, etcétera, que han contribuido a la estabilidad de nuestra economía, y en ese sentido coincido plenamente con esta visión que tanto desde el punto inflacionario, con la labor que ha hecho el Banco de México en los últimos años, como en la parte macroeconómica de la política fiscal, esto es el déficit y la deuda, somos una economía que genera confianza, que genera atractivo por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros, y nuestro sistema financiero también es un sistema financiero pequeño, poco vulnerable, que tiene grandes retos para contribuir al crecimiento, pero ya no representa una fuente de vulnerabilidad como las que tuvimos en el pasado. Tal vez abundando un poco más, digamos, en los retos que tenemos, si bien la parte macroeconómica, sobre todo en el ámbito fiscal, es muy sólida en los grandes agregados, los principales retos ya los tenemos cuando vemos la parte del gasto, por un lado, cómo gastamos y cómo deberíamos gastar, y obviamente la parte de los impuestos, cuánto y cómo recaudamos y cuánto y cómo deberíamos recaudar, que creo que es una parte que conversaremos más adelante. Sin duda. Roberto. Y yo también daría un sí, pero un sí un poco más calificado que lo que escuché sobre todo al principio. Diría sí, creo que nuestras condiciones fiscales y monetarias son fuertes y en términos relativos al resto del mundo, pues nuestra situación francamente es envidiable. Pero el sí calificado tiene que ver con si vemos un poquito hacia el futuro, cómo pintan las cuentas fiscales y es bastante obvio que tenemos un nubarrón muy grande por delante relacionado con la muy fuerte dependencia de nuestras cuentas de ingresos del petróleo y en consecuencia la posibilidad de que al abatirse la producción de petróleo pudiera venir una presión muy fuerte
sobre la generación de ingresos del gobierno federal. Y con ello, pues, problemas significativos también para poder financiar el nivel de gasto que traemos actualmente. Y mi otro sí calificado tiene mucho que ver con lo que ya apuntó Alejandro. Yo creo que aquella más o menos mitad de los ingresos que gasta el gobierno federal, en términos generales, tienen bastante transparencia. Están focalizados sobre cosas que parecen razonables a primera luz, y si bien hay cosas que se pueden mejorar tanto en la eficiencia como en el impacto del gasto, parecerían ser fundamentalmente sólidas. Pero cuando preguntamos ¿y cómo gastan los estados y los municipios aquella otra mitad que se reparte a ellos a través de transferencias? Ahí creo que tenemos que ser mucho más precavidos. Ya estamos tocando un poco el terreno de la micro, pero ahí hay mucho menos transparencia y probablemente mucho menos estabilidad intrínseca en el manejo de esos recursos de lo que sería deseable para darnos pues la tranquilidad de que México seguirá sobre buenas bases. Nos podemos llevar un susto del tipo que se llevaron Argentina o Brasil por la situación fiscal de algunos de los estados. Esa es mi preocupación. Pero no es preocupación para hoy, es preocupación para el rato. Adelante. Sí, un poquito hacia adelante. No, me parece que la premisa de la que quisiéramos partir esta discusión tiene validez, obviamente con algunos bemoles que tiene que ver con la estructura fiscal del país, es decir, con la parte ya más estructural de los ingresos, no necesariamente con el nivel de los ingresos, sino con la parte más estructural de los ingresos y con la parte más estructural del gasto. Pero, digamos, comparados con otros países, incluso con los que tú mencionas de América del Sur, como Argentina y Brasil, nuestra posición de agregados es bastante sólida. Incuestionable. Y entonces lo que surge es una pregunta que nos lleva ya a los temas un poquitín más de microeconómicos, que es, ¿por qué si, por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en el gobierno, el déficit del sector público llegó a ser 17% del Producto Interno Bruto? Hoy en día estamos fluctuando en el 1, en el 1,5, en el 2. Es decir, ha habido una corrección muy sustantiva de las finanzas públicas en el sentido de sus agregados. Entonces, parece ser que la premisa que tenemos sobre la mesa es que la condición necesaria para que México crezca está puesta sobre la mesa. Ahora, ¿por qué no es suficiente? ¿Qué le falta a la política económica? ¿Qué le falta a la economía mexicana para que ya puesta sobre la mesa en términos generales esta condición necesaria, la economía mexicana pueda crecer a ritmos muy superiores a los que ha venido creciendo, mucho más comparables con los asiáticos, con los propios brasileños que hoy en día ya empiezan a crecer a tasas envidiables? Y a mí me gustaría empezar a preguntarles a ustedes, ¿qué pasa en ese segundo frente? Y la primera pregunta me gustaría hacérsela a Alejandro. ¿No hay un tema de medición del Producto Interno Bruto? ¿Estamos midiendo bien el crecimiento y los valores agregados del país? ¿O hay ahí algún tema? Porque si uno voltea a ver variables independientes como el comportamiento de los ingresos y las ventas en las empresas listadas en la bolsa, o como el comportamiento de las exportaciones, y uno sigue sumando variables, como que hay una especie de no equivalencia entre esas variables que uno observa de manera individualizada y el comportamiento general del PIB. Pregunto, ¿no habrá un problema de medición del PIB? Yo creo que puede haber algunos problemas de medición. Claramente la medición de la actividad económica se hace a través de varias metodologías estadísticas. Algunas de ellas se van rezagando a los cambios que va teniendo la economía porque dependen de encuestas que se levantaron hace algunos años, de estructuras tecnológicas que se midieron hace algunos años, y a la medida que la economía va evolucionando, esto se va rezagando y puede tener sesgos. Sin embargo, yo te diría que estos temas metodológicos y de medición en el margen no nos cambiarían el diagnóstico que tú mencionas, que nuestra economía no está creciendo como lo debería de estar haciendo. Y en ese sentido yo creo que también la intuición, cuando vemos otros países que tienen los mismos problemas estructurales que nosotros tenemos, cuando entremos a hablar de ellos, como podría ser la economía brasileña, pero por otro lado tienen ciertos sectores más abiertos que nuestra economía que han permitido capitalizar una situación de la economía global. ¿Y qué sectores son estos? Yo te diría, el sector energético,
con el incremento en los precios de los energéticos de los últimos años, economías que han podido capitalizar, canalizar inversión de manera mucho más agresiva y más eficiente a estos sectores, a este sector, pues han tenido un crecimiento más importante. Telecomunicaciones por el cambio tecnológico en este sector y el impacto que tiene sobre el resto de la economía, y también el sector agropecuario con el incremento en el precio de las materias primas y también el incremento en la productividad de la tierra. Si tú ves, sobre todo el caso de Brasil, en el sector de energéticos y en el sector de agropecuario, han tenido un desarrollo muy importante que nuestra economía no lo ha reflejado como lo han hecho las otras economías del mundo. Entonces, parece ser que la premisa que tenemos sobre la mesa es que la condición necesaria para que México crezca está puesta sobre la mesa. Sin embargo, yo te diría que estos temas metodológicos y de medición, en el margen, no nos cambiarían el diagnóstico que tú mencionas. Y en ese sentido, yo creo que también la intuición, cuando vemos otros países que tienen los mismos problemas estructurales que nosotros tenemos, sobre todo el caso de Brasil, en el sector de energéticos y en el sector de agropecuario, han tenido un desarrollo muy importante que nuestra economía no lo ha reflejado como lo han hecho las otras economías del mundo. Yo creo que siempre hay un problema muy grande. Cuando tiene uno una economía informal tan grande como la mexicana, y sí tenemos una economía informal muy grande, ahí siempre va a ser más difícil realmente tener la precisión que uno querría tener sobre estos números. Y si hay algún problema grande, es que nuestra economía se compone de dos grandes partes. Una parte formal, que es relativamente fácil de medir y es bastante visible, y en consecuencia ahí no creo que haya problemas graves. Y otra parte informal, cuyo interés es no manifestarte todas las verdades de su situación económica, a veces porque eso provocaría para ellos pues la necesidad de pagar impuestos e incorporarse pues a la economía normal, con todas las responsabilidades que eso implica. También hay una economía informal que es francamente negra, que tiene que ver con el narcotráfico y otras actividades de naturaleza pues indeseable en todo sentido. Y ahí la precisión nunca va a ser todo lo que uno desearía. En la medida en que nuestra economía formal crece menos rápidamente que la informal, o que la informal sigue creciendo, tendremos siempre la duda de si estamos midiendo bien nuestra economía. Pero yo no creo que ese sea el reto. Yo creo que la bronca de México es que efectivamente donde deberíamos de encontrar mayor crecimiento, que es en la productividad de los activos y de las personas empleadas en los sectores económicos, encontramos tasas de crecimiento relativamente pobres. Y entonces esto parecería apuntar en la dirección de hay obstáculos en México para que crezca la productividad a los ritmos requeridos para sostener niveles de actividad económica más altos y niveles de ingresos para las personas y los activos utilizados, pues que sean más remuneradores y que causen mayor bienestar. Apuntan ustedes en sus comentarios hacia el tema de competencia, de apertura, y yo entiendo que el término que utilizó Alejandro de sectores abiertos se refería más que abiertos a la competencia internacional y a la apertura comercial a la que nosotros nos hemos expuesto en los últimos años y décadas. Te refieres más a las barreras de entrada a esos sectores, a las dificultades de invertir en esos sectores, como decías, el energético, que nosotros lo tenemos muy acotado, o el de telecomunicaciones, que tiene problemas serios por razones naturales o regulatorias, y problemas de incertidumbre que no permiten asignar suficientes recursos modernos, digamos, a la agricultura. Hay un tema de competencia, hay un tema de acceso a los mercados, hay un tema de barreras de entrada que aparentemente está asociado con nuestra falta de crecimiento. ¿Qué opinas tú de esto como presidente, como director general del Instituto Mexicano para la Competitividad? Roberto, ¿tú sientes que hay un tema de competencia no resuelto en México, o sientes que las autoridades y las leyes de competencia que ya tenemos en el país son suficientes, necesitamos más? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que la evidencia analítica apunta a que sí hay problemas bastante significativos de insuficiente competencia en varios sectores.
algunos de los sectores, particularmente los no comercializados, es decir, donde no hay un flujo de mercancías del resto del mundo compitiendo con las mercancías que se producen y distribuyen localmente, nos muestran bastante claramente que con más competencia estaríamos generando mayores niveles de productividad, mayores eficiencias, precios más bajos y demás. Yo creo que es incuestionable esa conclusión. Ahora, cuando entra uno al por qué, creo que empezamos a encontrar muchas diferentes causas. En algunos casos, algunos arreglos estructurales que inclusive están representados en nuestra Constitución, nos llevan a aceptar como buenas estructuras monopólicas que tienen consecuencias ulteriores sobre la eficiencia de la economía. Me refiero a cosas que vienen consagradas en el artículo 27 y 28 constitucional, por ejemplo, el sector energético. Y esas yo creo que dañan el desempeño de nuestra economía en sectores que podrían ser de mucho más alto dinamismo, como lo son por ejemplo, en el caso de Brasil. Iría yo en otra dirección para otros sectores. Yo creo que en algunos sectores donde generalmente encuentra uno un dinamismo alto, por ejemplo, los refrescos o algunos productos de consumo como la cerveza y demás, lo que ha sucedido es que se han construido estructuras competitivas relativamente oligopolizadas, es decir, donde hay relativamente pocos competidores. Y si bien ahí hay grandes rivalidades comerciales, no los ve uno compitiendo con precios, los ve uno compitiendo con marcas, puntos de venta, formatos de producción y distribución, que son una forma pues de diferenciarse, pero que no tienen el mismo impacto sobre el bienestar de consumidores que podrían tener una competencia frontal más fuerte. Entonces yo creo que sí nos hace falta eso. Y nuestro héroe de la película debería de ser la COFECO, la Comisión Federal de Competencia, que no debería dejar que estas cosas pasen, pero a veces le pedimos que haga con sus atribuciones y sus capacidades institucionales más de lo que realmente es factible lograr. Estamos pidiendo pues que el portero gane el partido y ahorita pues nos acabamos de dar cuenta que los porteros no ganan los partidos, los centros delanteros son los que tienen que ganar los partidos. Sí. Y no tenemos suficientes centros delanteros, es decir, nos hace mucha más falta, mucha más dinámica de competencia e intensidad competitiva en todos los sectores, particularmente en los no comercializables, pero en todos a lo largo y ancho de la economía. ¿Cuál es tu lectura, Alejandro, sobre el tema de competencia? Yo coincido plenamente. Yo creo que en aquellos sectores donde hemos abierto, y una manera de abrir, como tú mencionabas al principio, es abrirnos hacia la competencia del exterior. Hemos tenido un cambio dramático en la economía nacional. A partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio, el sector manufacturero es realmente otro. Y realmente eso es producto de la competencia, de la entrada de capital de afuera, del desarrollo del capital doméstico, por ejemplo, en el sector de autopartes. Hemos visto en este sector empresas extranjeras, empresas mexicanas que hoy tienen niveles de productividad que son de los mejores en el mundo. Yo creo que en ese sentido la competencia ha ayudado de manera muy importante, como decía Gerardo, a aquellas regiones del país que se han beneficiado de este cambio en este sector. Si vemos, digamos, el sector de comercio al menudeo, si bien son pocos grupos comerciales, ha habido una competencia muy intensa. Vemos los precios de los productos al menudeo en nuestro país y han venido bajando en términos relativos, parte por la entrada de productos del exterior y la competencia, y parte también por la competencia. Vemos cómo están invirtiendo en tiendas. O sea, si tú ves las grandes tiendas de distribución en nuestro país, pues están invirtiendo algunas de ellas $1,000 millones por año, otras $300 millones por año, abriendo nuevas tiendas y entrando con, digamos, un esquema de logística, abatiendo costos de manera muy importante. Un sector, por ejemplo, que se abrió de manera abrupta, rápida y todavía con problemas, pero donde ha habido un incremento muy importante en los servicios que otorga, es el sector de la aviación. A partir de, digamos, el año 2004, 2005, con nuevas licencias para nuevas líneas de bajo costo, hemos visto, digamos, una competencia importante, caídas en precios relativos y aumento del pasaje, sobre todo pasaje que anteriormente, que nunca se había subido a un avión. Entonces sí vemos que en aquellos sectores donde abrimos a la competencia, ya sea nacional o internacional, vemos efectos muy importantes. Y ahí, como decía Roberto, la estrategia tiene que ser dual. Sí tenemos que fortalecer al portero,
Estamos mejor con un portero más fuerte, con más facultades, y esa es la discusión que se está dando en el Congreso sobre fortalecer a la Comisión Federal de Competencia, pero también tenemos que abrir las oportunidades. O sea, la COFECO actúa cuando hay un problema, pero es mucho más difícil ya ir a solucionar un problema que realmente generar condiciones equitativas en la cancha para que todos puedan jugar. Y en ese sentido, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo es bien importante que las barreras de entrada que tenemos en ciertos sectores, ya sean por cuestiones legislativas o por cuestiones de prácticas comerciales, las vayamos abatiendo para que puedan entrar nuevos participantes a los sectores, nuevas licencias bancarias, nuevas licencias de líneas aéreas, bajar los costos regulatorios para entrar a un sector, hacerle más fácil a la gente entrar con una nueva empresa en el sector de autopartes, en el sector de telecomunicaciones, etcétera. Yo creo que ahí yo nomás concluiría diciendo, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, en los últimos meses el gobierno ha licitado al sector privado activos importantes en el sector que estaban en manos del gobierno para que el sector privado pueda empezar a utilizarlos para competir con las empresas que ya están en el sector, como son la fibra óptica, la fibra oscura que tenía la Comisión Federal de Electricidad y nuevas frecuencias en el espectro de telecomunicaciones para que otras firmas puedan tener más alternativas para ofrecer servicios de telecomunicaciones. ¿Cuál es tu lectura, Alejandro, sobre el tema de competencia? Estamos mejor con un portero más fuerte, con más facultades, y esa es la discusión que se está dando en el Congreso sobre fortalecer a la Comisión Federal de Competencia, pero también tenemos que abrir las oportunidades. O sea, la COFECO actúa cuando hay un problema. No, yo creo que es el punto que menciona Alejandro y Roberto son muy importantes los dos, es decir, el tema de fortalecer a la institución regulatoria y de darle más dientes, más capacidad de actuar, etcétera, es muy importante. Pero no es lo único que se puede hacer. Lo que decía Alejandro también es muy importante. El hacer la apertura, el acceso mucho más fácil en ciertos mercados es crucial. Pero dicho eso, yo me parece que es muy importante. Pero también creo que a veces se ha tendido a sobreestimar el papel de la falta de competencia en la explicación del crecimiento económico de México. Yo creo que es un factor importante, pero no creo que sea lo más importante, ¿no? Para mí hay otros temas aún más importantes que tienen que ver con el tema de la educación, del capital humano en el país, de la falta de infraestructura, que no necesariamente pasan por el tema de la competencia, ¿no? Digamos, sí creo que hay cosas muy relevantes, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? El tema de la competencia o falta de competencia en telecomunicaciones, por ejemplo, se vuelve muy relevante porque hay unos sectores claves también de la economía, de los más dinámicos, para los cuales es un insumo muy importante y que si se abriera ahí, se abatieran los costos, obviamente se permitiría desarrollar otros sectores. Y así podemos hablar de ciertos sectores que hoy en día no enfrentan competencia, que si los fuéramos abriendo podría haber desarrollos en esos sectores en particular. Pero insisto, yo creo que al final de cuentas lo que subyace un poco más al problema de México es más estructural todavía que eso, ¿no? La competencia es muy importante, ayudaría mucho, pero insisto, me parece que hay esos otros factores más asociados a cosas más fundamentales que me parece que son temas de educación, infraestructura, etcétera. Por volver un segundo al tema de competencia, lo que es de llamar la atención es que el debate que hemos tenido en estas épocas en México sobre la competencia es un debate que viene 100 años tarde. Si uno estudia, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es una referencia obligada para nosotros por ser nuestro principal socio comercial, cuando se dio el Sherman Act, se dio a finales del siglo XIX. La creación de la equivalente de la COFECO en Estados Unidos se creó a principios del siglo XX y nosotros estamos teniendo este debate a principios del siglo XXI. Llama la atención. Pero me parece que hay un punto interesante, y ahora iremos a tus temas, pero me parece que hay un punto interesante que es que hay una conclusión en este pequeño debate sobre competencia, que no es necesario nada más tener una autoridad de competencia, sino una política de competencia. Y parece ser que hemos concentrado todo el debate y discusión en el tema de la autoridad de competencia, y en la política económica de hoy en día no se permea con claridad digamos, de manera estructurada una política de competencia. Hay esfuerzos en algunos sectores, sin duda alguna, pero
no parece estar integrado un esquema completo de política de competencia que tal vez sería una condición que complementaría la estabilidad y los logros macroeconómicos para el buen crecimiento de la economía. Pasemos ahora a los temas que señala Gerardo, que es los factores de la producción. ¿Por qué no empezamos con el laboral? Tenemos problemas con los factores de la producción desde el tema educativo, desde el tema de capacitación, desde el tema de asignación de recursos, distorsión de precios porque se sobrecarga el sueldo con muchas prestaciones, etcétera, hasta temas de la ley laboral, restricciones en el mercado laboral por regulaciones. ¿Eso afecta nuestra capacidad de crecer, en tu opinión? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que fundamentalmente, a eso que mencionas hay dos cosas que me parecen cruciales. Una es el tema de la calidad, ¿no?, de la mano de obra, que pues es muy baja comparado a lo que se requiere en el país. Somos un país que tiene aproximadamente, de la gente que en edad de ir a la universidad, por ejemplo, pues va 1 de cada 5. Y yo creo que ahí en eso estamos muy rezagados, el hecho de que estemos en un nivel de formación de capital humano, sobre todo a nivel de educación terciaria, que otros países estaban hace 50, 60 años, y países con los que éramos similares, como Corea, España, en fin. Eso me parece que es muy, muy, muy grave y que es parte de la explicación del bajo crecimiento. Y el otro tema es el que decías, de la regulación laboral, de los grandes costos que se le imponen a las empresas para contratar empleo. Sí hay una parte que de alguna manera eso tiende a generar esta estructura dual de la economía, entre una economía formal, pues que se formaliza cuando puede ser suficientemente productiva para poder formalizarse y poder pagar todos estos costos en los que se incurre, y un resto de la economía informal, porque pues trata de evadir todos estos costos, de efectivamente impuestos sobre nómina, todas las prestaciones las que van asociadas, y entonces da lugar a esta como segmentación de la economía, ¿no? Esta economía dual que tenemos, con una gran informalidad, de baja productividad, como ha quedado demostrado en varios estudios, y eso también pues, se vuelve una limitante, porque claro que estas empresas no tienen ya después ningún incentivo para crecer, o se enfrentan a restricciones de otra naturaleza, al ser informales no tienen acceso a crédito, se vuelve un círculo vicioso. Entonces, yo creo que esos dos aspectos que mencionas son cruciales para entender también el bajo crecimiento económico en general, en el agregado general, ¿no? Por la parte de la generación de economía, incentivos para la economía informal, y por otro lado, por la baja calidad del trabajador mexicano. Sí, yo nomás complementaría, yo creo que aquí estamos totalmente de acuerdo. Yo complementaría que así como tú ponías en la parte macroeconómica, que hemos avanzado de manera muy importante en las últimas décadas, si tú ves, por ejemplo, algunos países de la OECD que hace 25 años estaban igual que nosotros en términos educativos, como mencionaba Gerardo, hoy tienen una población que ha alcanzado niveles educativos similares a los de los países desarrollados, y nosotros casi no hemos avanzado. Entonces, en ese sentido, la educación es crucial, y es todavía más importante en el mundo de hoy, donde los cambios tecnológicos y la mortandad de las empresas hacen que probablemente en la carrera de muchos trabajadores, en 30, 40 años de trabajo, tengan que pasar por 4 o 5 empresas, cuando tal vez hace 40 años empezaban en una empresa y terminaban en ella. Eso lo que quiere decir es que necesitan una educación para poderse adaptarse rápidamente a un nuevo trabajo, y necesitan conocimientos generales para poder adaptarse a ello, y para eso la educación es todavía más importante. En segundo lugar, nada más, reforzando lo que decía Gerardo de la dualidad de la economía, pues claramente el crecer más allá de cierto límite para una empresa en el sector informal es imposible, porque obviamente tiene que entrar ya a participar en los sectores formales de la economía, tiene que empezar a pagar seguridad social, tiene que empezar a pagar impuestos, etcétera. Entonces, aún empresas con alto potencial productivo, dado los altos costos de entrada a la formalidad, prefieren no crecer. Entonces estamos perdiendo un potencial de crecimiento importante, porque económicamente es más rentable. Compara toda la carga fiscal, incluyendo la seguridad social, etcétera, que tiene que incurrir una empresa, versus el incremento del valor de esa empresa si crece. Realmente estamos compitiendo contra una rentabilidad, que es estar en la informalidad, muy, muy elevada. Entonces, obviamente ese esquema de incentivos también hay que cambiarlo para que haya mayores premios de estar en la formalidad, y también estar en la formalidad cueste un poco menos.
y eso obviamente genera costos importantes en términos de crecimiento. Realmente estamos compitiendo contra una rentabilidad, que es estar en la informalidad, muy, muy elevada. Entonces, obviamente ese esquema de incentivos también hay que cambiarlo para que haya mayores premios de estar en la formalidad y también estar en la formalidad cueste un poco menos. Y eso obviamente genera costos importantes en términos de crecimiento. Bien. Roberto. A mí me gustaría sumar que desde el momento que vemos esto como un mercado dual, parecería que estamos hablando de dos cosas que no están interconectadas. Pero exactamente lo contrario es cierto. Hay enorme capilaridad entre el mercado informal y el mercado formal. Hay un cálculo frío como el que sugiere el comentario de Alejandro, donde alguien dice, ¿dónde me conviene estar? Me conviene estar en la economía formal, visible, y de esa forma poder agenciarme, por ejemplo, de créditos y de actividades que están a la vista de todo mundo, pero que son fiscalizables. O mejor opero acá en la parte más gris de la economía, con mucho más baja visibilidad y en consecuencia más bajos niveles de productividad. Y el hecho de que haya incentivos para que los empresarios y los trabajadores, los dos, escojan en cuál de los dos mercados operar, ya nos habla de que la estructura de nuestro paquete que nace a través de la Ley Federal del Trabajo trae incentivos perversos. Trae incentivos que tienen efectos indeseables, no porque la intención haya sido mala, sino porque el resultado es un resultado que manda una señal que realmente es nociva para los intereses de la competitividad y fuerza de nuestra economía en la economía global. Yo sumaría dos cosas más a esto que han dicho. Ahorita nuestro mercado laboral manda la señal de mujer, no te incorpores a la economía formal. Le hace muy difícil a la mujer acceder al mercado formal, entre otras razones porque los horarios de escuela no coinciden con su disponibilidad de tiempo para el mercado de trabajo, porque pagamos jornadas de días completos, no hay pues la flexibilidad en nuestro mercado laboral para que se les pueda pagar por ratos breves o intervenciones que no son tan comprometidas como lo que supone la Ley Federal de Trabajo. Pues hace falta pues darle una buena repensada a nuestra Ley Federal de Trabajo y asegurar que compense dos cosas o que incentive dos cosas. Crecimiento de la productividad, vaya, que la productividad sea lo que me hace a mí subir en mis ingresos. Si ese mensaje estuviera claro en nuestra Ley Federal de Trabajo, cambiaría México. Y la segunda es que no haya sesgos involuntarios, porque esto no está por diseño, sino como una consecuencia indeseable de una buena intención, para que sobre todo las mujeres se puedan incorporar al mercado formal de la economía. Con la sola incorporación de ellas podríamos cambiar dramáticamente la tasa de crecimiento de México, pero tenemos que sacarlas de los mercados informales, mal remunerados y de baja productividad, y hacerlas parte de la economía moderna de México, la pujante. Ese cambio sería transformador en forma muy significativa. Y curiosamente, las mujeres son las víctimas más grandes de nuestros acuerdos en el mercado de trabajo actual. Interesante. Pasemos ahora al otro factor de la producción, al capital. Y la pregunta es, ¿tenemos este tipo de problemática como lo hemos mostrado en el factor del trabajo, en el capital? ¿Es un capital caro? ¿Es accesible? ¿Hay suficiente? ¿Tenemos suficiente capacidad para traer capital del resto del mundo a México? Y uno pensaría que también en ese frente tenemos problemas de distorsiones en los mercados y de una capacidad que hemos ido perdiendo para atraer capital del exterior, en donde ya empiezan a entrar consideraciones incluso asociadas con la seguridad y la imagen que México empieza a tener en el mundo de un país inseguro. ¿Qué lectura tienes tú, Alejandro, que es básicamente el mercado con el que tú lidias? ¿Crees que es un mercado que contribuye al crecimiento o que podría contribuir al crecimiento más? Yo, claro que sí. Yo creo que en este mercado se han hecho muchas cosas. Obviamente, la percepción de estabilidad macroeconómica ayuda mucho a atraer capitales tanto domésticos como extranjeros a nuestro país. Pero obviamente hay un reto fundamental que siempre se ha mencionado, que es incrementar la tasa de ahorro del país.
porque al final del día la principal fuente de capital tiene que venir del ahorro doméstico. Y ahí yo te diría que ha habido un avance importante en lo que es el sistema de ahorro para el retiro, que hoy maneja aproximadamente 10 puntos del PIB de ahorro, y tenemos que tratar de ir canalizando cada vez más este ahorro a proyectos productivos. El tener finanzas públicas sanas hace que el gobierno dependa menos de este ahorro y libere más ahorro para el sector privado, pero tenemos también que permitir que este ahorro se canalice a proyectos productivos de mediano plazo, infraestructura, inversión de las empresas mexicanas, etcétera. En segundo lugar, necesitamos un sistema financiero mucho más grande. Producto de las crisis que hemos tenido, nuestro sistema financiero es pequeño. Hoy el sistema bancario presta al sector privado alrededor de 20 puntos del PIB, cuando en economías con un grado de desarrollo similar como Chile prestará 60, 70 puntos del PIB. Entonces ahí tenemos un faltante de intermediación financiera doméstica importante que lo vamos a ir saldando en el tiempo, porque obviamente no podemos, la única manera de avanzar aceleradamente en esta intermediación financiera, si nuestra capacidad de ahorro no nos lo da, es endeudarnos con el exterior. Y hacerlo de manera muy acelerada implica tener endeudamiento externo muy elevado, que es lo que nos puso en riesgo en el pasado. Pero tenemos que ir avanzando de manera más agresiva, con mayores participantes en el sector bancario, nacionales y extranjeros, que atiendan diferentes mercados. Y finalmente, como tú decías, claramente hay un tema de oportunidades. Yo creo que nuestra economía está bien posicionada. Si incrementamos el número de proyectos productivos rentables e interesantes, para ir tanto en México como en el resto del mundo a conseguir capital para estos proyectos. Pero en la medida que no hagamos las reformas necesarias para tener más de estos proyectos, o sea, si el día de mañana el sector telecomunicaciones, en lugar de invertir lo que hoy invierte 3 veces esto, pues obviamente vamos a ir con una historia de rentabilidad, de dinamismo del sector y de nuevas empresas para levantar capital. Si hacemos lo mismo en el sector agropecuario, pues como lo vienen haciendo los brasileros por muchas décadas, podemos replicar experiencias como las que tenemos en el sector hipotecario en nuestro país, porque también en nuestro país hay historias de éxito importantes. Realmente tenemos empresas que levantan capital tanto en México como en el resto del mundo en el sector hipotecario con crecimientos muy interesantes. Tenemos empresas en el sector de alimentos también con experiencias muy interesantes, pero yo creo que tenemos que generar las condiciones a través de la regulación y el cambio estructural para que estos proyectos productivos sean muchos más y tengan, digamos, un efecto sobre la economía mucho más importante. Muy bien. Gerardo. Bueno, yo creo que sí hay un problema en el tema del financiamiento del capital en México, digamos. Me parece que efectivamente el sistema financiero en México es muy pequeño. Es como resultado en parte quizá de la historia financiera del país. Este dato que mencionaba Alejandro de que el crédito al sector privado es alrededor del 20% del PIB, pues es uno de los más bajos para países de nuestro ingreso, sin duda, pero en general en el mundo es uno de los más bajos, ¿no? Hay pocos países con tasas de profundidad financiera tan baja. Y eso genera un problema porque muchas empresas pequeñas y medianas, pequeñas que podrían crecer e invertir y ser medianas, medianas que podrían ser grandes, o nuevas empresas, nuevas ideas que alguien tiene que podría ir a un banco y buscar algún financiamiento, pues es difícil conseguirlo, ¿no? Eso genera sin duda limitaciones a la inversión, el hecho de que el grueso de las empresas hoy en día sigan siendo financiadas por la vía de financiamiento de proveedores, que es una de las formas más antiguas y quizá más ineficientes, pues sí genera un problema porque entonces no hay este factor que engrasa la economía, digamos, que hace que proyectos productivos empiecen a crecer, que las empresas empiecen a invertir, etcétera. Y me parece que eso sí es un limitante, es decir, sí es cierto que hay un problema de una baja tasa de ahorro, pero creo que más importante que eso aún es el tema de esta desintermediación financiera que parece haber en términos de que el sistema financiero no está canalizando suficientes recursos. Sí lo está canalizando, sí los canalizó en algún momento al sistema al sector hipotecario. Eso fue muy importante y eso se ve cuando uno ve los datos de vivienda. Pero cuando uno ve el crédito a las empresas, pues el crédito a las empresas está pues, a una cuarta, quinta parte de lo que solía estar, incluso en años no muy lejanos. Pero en general me parece que ahí sí hay algo por hacer y me parece que tiene que ver con una parte con la parte de competencia. Ahí sí, la Comisión Federal de Competencia de hecho ha hecho comentarios en ese sentido al sistema financiero,
tiene que ver también con la regulación, que se ha intentado mejorar el acceso mediante más bancos, más ahora los corresponsales bancarios, etcétera. Pero aún así, pues quizá haya otra parte que hay que ver de regulación, que limite las alternativas de los bancos, que es vía comisiones, obtener recursos vía comisiones, quizá algo de la parte, los incentivos que tienen los bancos, en todo caso a prestarle al gobierno, etcétera, que hace que desvíen recursos que deberían ir al sector productivo. Y yo creo que ahí es una mezcla más o menos complicada de políticas, pero que podrían ayudar a que si el sector financiero canalizara más recursos, pues eso sin duda ayudaría al desarrollo del país. Bueno, yo creo que sí hay un problema en el tema del financiamiento del capital en México, digamos. Me parece que efectivamente el sistema financiero en México es muy pequeño y yo creo que ahí es una mezcla más o menos complicada de políticas, pero que podrían ayudar a que si el sector financiero canalizara más recursos, pues eso sin duda ayudaría al desarrollo del país. Muy bien. Nos estamos acercando al final del programa y me gustaría abrir una pequeña sección para terminar un poquitín de conclusiones. Yo diría que la primera conclusión es que las condiciones necesarias para que este país pueda crecer en términos de estabilidad macroeconómica y de disciplina fiscal y disciplina monetaria están puestas en la mesa y han estado puestas por un buen número de años gracias a las buenas políticas que han llevado adelante los gobiernos de la República. Pero si yo les tuviera que preguntar a ustedes una jerarquización de los problemas de crecimiento, Gerardo, ¿tú cuál dirías que son el más importante, el segundo y el tercero de este tipo de cosas que hemos discutido para aprovechar el hecho que tenemos la mesa puesta para empezar a crecer de manera más acelerada y dinámica en el país? Bueno, más que jerarquizar, digamos, también hay impactos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? El tema de la educación me parece crucial, pero es un tema que se resuelve, tiene impactos mediano y largo plazo. Okay. Si yo tuviera que decir ahora qué me parece más importante, el tema del financiamiento me parece que es lo crucial. Me parece que es lo que está, en todo caso, limitando las capacidades de crecimiento en México en los años recientes y podría hacia el futuro cercano ser una de las limitantes importantes, ¿no? ¿Y la apertura de sectores en términos de competencia no te parece relevante? Me parece en segundo lugar lo que seguiría, ¿no? Digo, el tema de la educación me parece lo más importante en el largo plazo, pero a largo. Pero en corto y mediano plazo me parece que el tema del sistema financiero y el acceso al crédito, uno muy importante, y seguido por el tema de la competencia. Muy bien. Alejandro. Sí, yo difiero un poco. Yo creo que es más importante el tema del cambio estructural, la desregulación y el crear más oportunidades. Y habiendo esas oportunidades, yo creo que el financiamiento va a fluir hacia ellas. Sí hay un problema de financiamiento, pero creo que es más generar mayor dinamismo en los sectores productivos a través de cambios regulatorios importantes y a través de la apertura y de mayor competencia. Y creo que un tema que hoy no tocamos, que sí es importante, es en lo macro estamos bien, pero con una estructura fiscal hacia futuro muy incierta. Yo creo que no podemos como país discutir todos los años una posible reforma fiscal, lo cual quiere decir que realmente estamos bien desde el punto de vista macro, pero todos los actores económicos que pagan impuestos no saben qué impuestos van a estar pagando de aquí a 3 años, porque esta es una gran interrogante. Creo que nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que tener un marco tributario eficiente y estable, y que si el día de mañana necesitamos más dinero porque para financiar el gasto subimos un punto la tasa de nuestro impuesto al consumo, de nuestro impuesto sobre la renta, pero no andamos inventando nuevos impuestos o pensando que vamos a inventar nuevos impuestos cada año. Eso genera mucha incertidumbre desde el punto de vista del inversionista, y yo creo que poniéndonos de acuerdo en eso tendríamos un paso muy importante también para aumentar la rentabilidad de nuestra economía. ¿Qué me preocupa? Yo creo que hay dos grandes categorías. Los temas urgentes, yo creo que el tema urgente ahorita es el tema fiscal. Ese nos puede debilitar muy seriamente el no enfrentarlo y lo tenemos a muy corto plazo. Y sabemos que el problema del sector petrolero nos va a costar alrededor de 2 puntos de PIB de menores ingresos para el gobierno federal que se tienen que encontrar en alguna otra fuente de ingresos. Porque si no, entonces tenemos un problema de estabilidad de las finanzas públicas que quizás se pueda cubrir con financiamientos y deuda, pero esa es una solución coyuntural de muy corto plazo y de muy poca
rentabilidad en largo plazo. Tenemos que entrarle a ese tema urgente que para mí es el tema que nos va a tronar muy pronto si no hacemos algo importante. Y luego me iría por lo que es indispensable. Todos somos dueños de nuestro tiempo. Entonces, al ser dueños de nuestro tiempo, creo que lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el mercado laboral funcione de a de veras bien. Y yo creo que funciona de a de veras mal. Y entonces, esa para mí es la primera prioridad en cuanto a factores de producción. Para eso, la palabra competencia es el detonador clave. Necesitamos también crear incentivos para que ese mercado sea un mercado donde las fuerzas de competencia y del mercado operen mucho más fuertemente de lo que actualmente funciona. Ahí, pues, quiero más competencia, pero la quiero en todos los sectores de la economía y hacer, pues, que estén expuestos a todos los sectores de la economía a la competencia más rigurosa se me hace indispensable y una debilidad francamente grande. Ya después de eso le entro a todos los demás temas. El tema educativo, si no lo resolvemos relativamente pronto, significará que este siglo estamos condenados a ser un país que ofrece mano de obra poco calificada al mercado global. Y eso significa que estaremos jugando un mercado de qué tan barata es nuestra mano de obra y no qué tan productiva, lo cual sería de escándalo. Pero eso es tan importante que primero resolvamos lo urgente para que tengamos la materia gris tranquila y focalizada en estos temas que son indispensables y que tenemos que ir a atacar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto nos acercamos al final del programa y con una simple reflexión. Hay ciertas cosas que México ha logrado en materia de política económica que son muy valiosas. La mesa está puesta y es cosa de que muchos de los grupos y distintos sectores de la economía puedan llegar a acuerdos básicos y fundamentales en qué es lo que sigue. Por lo visto aquí, a pesar de la diversidad del origen y de la dedicación de cada uno de ustedes en lo profesional, hay acuerdos muy básicos y fundamentales, un tema de jerarquización que se tendrá que resolver en el tiempo entre lo que es urgente y lo que es fundamental, entre qué causa qué, pero son discusiones que en mi opinión son útiles para este país porque lo que necesita México es crecer. Muchas gracias, buenas noches a todos por su atención. Pareciera que no estamos como ciudadanos del mundo respondiendo con la velocidad de lo que la información cada vez más nos está señalando que deberíamos estar haciendo más cosas como países y como planeta, ¿no? Pero todavía estamos lejos de entender la biología del cambio climático, es decir, cómo las especies responden al cambio climático y ante eso, ¿qué podemos hacer la sociedad humana para facilitar estas respuestas? Es muy difícil priorizar cuando los efectos del cambio climático le van a pegar a muchos sectores, a muchas comunidades, a muchas regiones de diferente manera. México necesita invertir más dinero en investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito del cambio climático, ¿no? La solución del cambio climático implica transformaciones tan profundas que solo bajo el liderazgo de los jefes de Estado se podrían dar.